This meeting is being recorded. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, damos inicio a la clase, bien, ya que somos muchos participantes. Me presento, yo soy Germán Fritsch. Quizás me conozcan de alguna edición anterior del curso de nivel 1 de Power BI. Este año no estuve dando clases de ese nivel. Probablemente si lo hayan hecho este año, lo hayan hecho con algunos de mis compañeros y compañeras. Hoy nos acompaña también Celeste López, que es una compañera del trabajo que va a estar resolviendo las consultas, pasando asistencia, ayudando con el foro y demás. Eh, yo soy ingeniero industrial y soy director de evaluación del gasto del Ministerio de Hábitat. Trabajamos con Power BI desde el año 2020, bien, cuando fue el cambio de gestión, llegó un director provincial que venía enfocado en análisis de datos, en una forma de trabajar distinta, en dejar de usar Excel y PowerPoint. Y bueno, a partir de ese momento trabajó prácticamente diariamente con tablero de Power BI para generar informes y tener la información actualizada. Celeste, no sé si te quieres presentar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Celeste y bueno, como dijo Ger, voy a estar ayudándole un poco más con la parte más técnica del curso, eh, por si alguno se desconecta o si tiene dudas y quiere hablar en el chat, yo voy a estar contestando esas dudas. Yo trabajo con Ger desde julio de este año en el área, así que nada, es un gusto. Bueno, ya está siendo grabada la clase. Les recuerdo, serán 5 encuentros sincrónicos de 2 horas todos los martes, de 10 a 12. La última clase va a ser de repaso y se requiere la asistencia y la entrega del trabajo final para aprobar el curso, ¿bien? Bueno, ya como comenté algunas veces, dejamos un cuestionario. En base a ese cuestionario que han respondido, hemos encontrado en qué preguntas quizás se presentaban las más dudas o se cometieron más fallos, pero en línea general estamos contentos con los resultados, estamos contentos que al dar un nivel 2, la gente que hizo el nivel 1 se haya inscrito de vuelta, así que se ve que fue un buen curso. Y para comentarles que va a ser el objetivo de todas las clases, va a haber contenido nuevo, medidas nuevas, formas de procesar los datos distintas en Power Query, pero también vamos a dejar un espacio abierto para dudas y llevar a la práctica el tablero, ¿bien? Así que cada una de las clases, si quieren levantar la mano, decir, tengo este problema con este tablero o quiero visualizar quiero responder tal tipo de pregunta y no se me ocurre cuál es la mejor visualización, levanten la mano, prendan el micrófono y hagan la consulta, ¿bien? Y bueno, bienvenidos. Sin más preámbulo, voy a compartir y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en el primer módulo, ¿bien? ¿Se ve bien la filmina? Sí, ¿Y te me voy a escuchan? viajar. ¿Y me escuchan bien? Perfecto. Bueno, Sí, se ve. bien. Bueno, un último detalle, si ustedes ya hicieron el curso de Power BI nivel 1, la modalidad de trabajo va a ser más o menos la misma, va a haber un aula virtual donde van a tener un foro para hacer consultas en cada una de las clases. Si son consultas más administrativas o personales que no tienen que ver mucho con el contenido, les recomendamos que lo hagan por el chat, tanto a mí como a Celeste. En cambio, si son preguntas más relacionadas al contenido del curso, está bueno que lo consulten en el foro, así le respondemos por ahí y quizás a algún otro compañero le sirve esa respuesta, ¿bien? Bueno, en la clase de hoy vamos a revisar un poco, más que nada, repasar lo que es modelo relacional y las transformaciones que nosotros podemos realizar a Power Query, ¿bien? Y vamos a revisar también un poco el proceso completo de cómo desde la ingesta de la información
terminamos mostrando un informe interactivo en un tablero de Power BI. Vamos a revisar los componentes de Power BI que ayudan a poder publicar el tablero en línea y que otros usuarios lo puedan ver. Bien. Por un lado, recordemos que tenemos Power BI Desktop. Power BI Desktop es la aplicación de escritorio, ¿bien? Que nos permite conectarnos a las distintas bases de datos que nosotros tengamos y elaborar el informe interactivo para después publicarlo en Internet, en Power BI Service, que es el último componente. Y también nos permite generar el modelo de relación entre las distintas tablas para que estas tablas se comuniquen entre sí. ¿Alguien se anima a dar ejemplos de distintas bases de datos de las cuales nos podemos conectar? Recursos humanos, por ejemplo. Bien. Exactamente. Podemos conectarnos a bases de datos de distintos temas, de distintas temáticas, pero a lo que me refería al tipo de archivo. Al formato. Claro, al formato. Sí, SQL, Excel, TXT, HTML, CSV. creo que también podías levantar. Exactamente. Power BI es muy versátil y podemos levantar cualquier tipo de archivo, básicamente. Incluso podemos consultar APIs, que son sistemas, aplicaciones que nos traen información desde la web. Luego está Power Query. Power Query está inmerso y viene dentro de Power BI Desktop cuando lo instalamos. Y lo que permite es todo el proceso de depuración de los datos, ¿no? Muchas veces la información viene con registros duplicados, con filas que no necesitamos, con variables que no necesitamos, con información basura. Y Power Query lo que permite es reducir y llevar a Power BI Desktop de escritorio solo la información que necesitamos en el formato óptimo para poder analizar la información y hacer el informe. ¿Bien? Y lo último es Power BI Service, que a diferencia de los anteriores no se tiene que instalar, directamente se accede de la web y es el repositorio donde estos tableros se publican para que el resto de los usuarios puedan visualizarlo. En Power BI Service no se pueden editar los tableros ni demás. La herramienta para crearlos y publicarlos es Power BI Desktop, para luego, posteriormente, publicarlos en Power BI Service y que los usuarios finales lo puedan ver. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Con los tres componentes? Bien, sigamos entonces. Hay distintas etapas al momento de generar un tablero. Lo primero que tenemos que hacer es extraer la información, transformarla y cargarla. E de extract, de extraer, T de transforming, de transformar, y L de load, de cargar, ¿no? El famoso proceso ETL que se usa en varios lenguajes. Nosotros, este proceso de tomar la fuente de datos, transformar la información para depurarla y dejar lo justo y necesario y cargarla al modelo de datos, se realiza en Power Query. Bien. En cambio, en Power BI Desktop, una vez que está cargada la información, lo que vamos a poder hacer es conectar esas distintas bases de datos, ¿bien? Para que se comuniquen y se pueda ver la información en un conjunto. Y finalmente, también de Power BI Desktop vamos a generar las visualizaciones. Perfecto. Modelo relacional. Bien. El modelo relacional, que lo desarrollamos desde Power BI Desktop, es la forma en que nosotros predeterminamos y conectamos las distintas bases para que las mismas se puedan comunicar. Bien. Cada una de estos
rectángulos son tablas, ¿no? Donde en cada una de ellas hay información y cada tabla versa de algo distinto, ¿no? Esto podría ser, por ejemplo, una tabla de ventas, donde yo tenga todo un registro de todas las ventas que se hizo en algún negocio, y quizás se comunique por ID dimensión 1 con esta tabla, que podría ser, por ejemplo, el cliente, ¿no? Bueno, se vendió al cliente Jorge, en este lugar está el cliente Jorge y nos indica el DNI, la dirección, el género quizás. Entonces, por ejemplo, la dimensión 2 puede ser en qué sucursal ocurrió la venta, si en La Plata, Berisso, Ensenada, ¿bien? Y a partir del ID de la sucursal nos conectamos con la tabla de sucursales, ¿bien? Y ahí vamos a ver la primera distinción de las relaciones, ¿no? Entonces, por un lado, hay distintos tipos de claves, ¿bien? Hay claves primarias y claves foráneas, ¿bien? Las claves primarias son las que permiten identificar de manera unívoca, o sea, que no existen duplicados en la misma base, los registros de cada tabla, ¿no? Por ejemplo, si esta tabla fuera una tabla de ventas, el ID de ventas sería siempre único y nos permitiría identificar sencillamente en un solo registro cada una de las ventas, ¿no? En cambio, si nosotros tenemos en la dimensión 2 un ID de vendedor, bueno, el vendedor puede generar muchas ventas, ¿no? Entonces, esto se va a usar como cable foránea para permitir relacionarla con otra tabla, que sería esta, la de vendedores, donde en este caso el ID de vendedor sería clave primaria y aquí clave foránea para permitir conectar esta tabla de ventas con la tabla de vendedores. Entonces, en resumen, una clave principal permite identificar en una tabla cada uno de los registros de manera unívoca, y las claves foráneas son claves secundarias que nosotros usamos en una tabla para después conectarla contra otra tabla. ¿Bien? ¿Me expliqué? ¿Alguna duda? Bien, sigamos entonces. Bueno, entonces depende de cómo sean las bases y cómo sea la naturaleza del proceso. A veces vamos a tener que hacer relaciones de uno a varios, de varios a uno, de uno a uno o de varios a varios. Bien, ¿esto qué quiere decir? Si es una relación de uno a varios, como la que tenemos aquí, la variable por la cual está conectada la tabla de aquí, arriba a la izquierda, no tiene valores duplicados. Es decir, es una tabla de vendedores, ¿no? Y cada vendedor está presente una sola vez en la tabla, no está repetido. En cambio, en la tabla de ventas, el vendedor puede aparecer más de una vez, porque ese vendedor puede haber hecho más de una venta a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, dependiendo de las repeticiones de la variable de conexión en cada una de las tablas, vamos a setear una relación de 1 a varios. Este n simula varios, al igual que la Trisco, o de varios a 1, o de 1 a 1, o de varios a varios. Sigamos un poco más. Por lo general, en los cursos recomendamos generar modelos relacionales de tipo estrella, donde, por ejemplo, aquí tenemos exactamente el mismo ejemplo que yo estaba comentando antes, una tabla de hechos, que es la tabla de ventas, unida con distintas tablas de dimensiones, que son las tablas que están en los vértices, que están todas conectadas a la tabla de ventas. Una tabla de hechos son tablas que registran información a lo largo del tiempo.
Por ejemplo, pueden ser transacciones de una tarjeta de crédito, puede ser, no sé, ausentes que se hayan pedido, hayan registrado en un sistema de recursos humanos los empleados, puede ser un listado de las distintas notas que se fue sacando un alumno a lo largo del año, ¿bien? Entonces, como en esa tabla se van generando transacciones y operaciones y se van modificando en el corto plazo los registros, es una tabla de hechos, ¿bien? En cambio, una tabla de dimensiones son tablas que guardan información específica, por ejemplo, los datos de una nómina de personal, los datos de una nómina de sucursales, ¿bien? Y que suelen ser estáticas y tienen poca variación, ¿bien? Y en el modelo estrella, la tabla de hechos debe contener claves que serán utilizadas para relacionar con las dimensiones. Yo acá en la tabla de ventas, como bien dije, tengo por ejemplo el ID del producto y a partir de este ID del producto me voy a conectar con la tabla de productos para poder obtener información relacionada a ese producto, ¿bien? Porque imagínense, voy a abrir un Excel, así la vemos más sintético. Nosotros, por ejemplo, tenemos una tabla de ventas, ¿no? Este es el número de venta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El ID de producto, la cantidad que se vendió y el precio, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale la pena? Imagínense que esta tabla de ventas nosotros tengamos 1.000.000 de ventas. ¿Vale la pena guardar en esta misma tabla el nombre del producto, el tipo de producto y el origen del producto tantas veces como registros haya? ¿No? Por ejemplo, pongamos que estamos vendiendo mesas, ¿no? Tipo de producto, carpintería. Origen de producto, Argentina, ¿no? Nosotros sabemos que siempre que la ID del producto sea 1, estos tres campos van a ser mesa, carpintería, Argentina. No tiene sentido sumar esta información debido a que haría el volumen del tablero totalmente pesado, ¿bien? Y estamos repitiendo información redundante que en realidad está relacionada a otra tabla, ¿bien? Nosotros lo que necesitaríamos es tener una tabla aquí de productos donde tengamos una sola vez el registro de ID producto 1 y luego a través de esta variable conectar ambas bases y luego al momento de generar una visualización, al estar conectada esta base de ventas con la base de productos por ID de producto, ya sabremos que el ID 1 hace referencia a este producto que tiene estas cualidades o estas dimensiones. Y de esa forma, haciendo un óptimo modelo relacional, como mostramos acá en la filmina, nos evitamos de cargar información duplicada o innecesaria y optimizamos el proceso, ¿bien? Como bien digo, siempre y cuando el tablero sea chico y no haya mucha información, no hay problema con cometer ese tipo de errores, porque no se va a trabar, vamos a poder trabajar. Pero si el tablero sigue evolucionando, nosotros seguimos subiendo bases, sigue aumentando la cantidad de registros, va a llegar un momento en que se va a trabar y que va a ser complicado trabajar con el tablero. Así que por estas razones es las que nosotros recomendamos que por más que sea un modelo chico, con poca información, se busque triangular la información en el modelo relacional de esta manera. ¿Bien? ¿Alguna consulta hasta aquí? No sé si fui claro. Bien. Ustedes levanten la mano, prendan el micrófono
hagan consultas, estamos para eso. Bien, ¿alguien se anima, quiero descansar un cachito, a explicarme qué es Power Query? ¿Cuál es su principal función? ¿Cuáles son los distintos procesos que se puede realizar? Bien, Juana comenta que es la sección de Power BI que podemos hacer las transformaciones, importar datos. Exactamente. Va a ser la herramienta que está anexa a Power BI de escritorio que nosotros vamos a decir, bueno, me voy a conectar a este Excel, me voy a conectar a esta dirección web, me voy a conectar a este archivo TXT. Y luego se va a tomar la información y la va a depurar. ¿Bien? Va a decir, ok, yo me quiero quedar con esta información. Ahí Marcela comenta que también la usa en Excel. Es cierto, en Excel también está la posibilidad de usar Power Query. ¿Bien? Entonces, vamos a leer un poco la filmina. Es el software que permite transformar y preparar los datos importados o conectados. Tiene un lenguaje de programación M que se ejecuta de manera secuencial y en segundo plano. Bueno, acá lo que comentaba la participante, se puede usar tanto en Power BI de escritorio como en Excel y cuenta con una interfaz sumamente intuitiva donde nosotros no tenemos que saber el código de programación M para poder generar estas transformaciones. Ahora lo vamos a ver con un par de ejemplos, ¿bien? Aquí algunos ejemplos de repaso de las transformaciones básicas. Por ejemplo, nosotros al momento de importar un dato, si hacemos clic sobre el icono a la izquierda del nombre de la variable en la columna, vamos a poder elegir qué formato queremos que tenga esa variable. ¿Bien? En este caso, este icono quiere decir que está en formato número entero, pero nosotros podríamos pedirle a Power Query que transforme la variable a tipo texto, a tipo fecha, a tipo porcentaje, siendo los tipos de datos más usados los campos numéricos, los cuales incluyen decimal, entero y porcentaje, los campos categórico o de cadena de caracteres, que son textos, los campos de fecha, que pueden ser de fecha y hora también, y los campos booleanos, ¿bien? En donde las variables booleanas solamente pueden tomar dos valores, verdadero o falso. ¿Bien? Es importante denotar y comentar que en Power Query solamente se ven los primeros 1000 registros de la tabla para poder trabajar de forma más rápida. ¿Bien? Entonces, una de las operaciones que podemos hacer dentro de Power Query, luego de haber importado la información, es elegir qué tipo de dato queremos. ¿Bien? Otras operaciones que podemos llegar a usar, ¿bien? Es quitar las columnas que no tienen información o que no necesitamos. Muchas veces nos podemos conectar a una descarga de Excel o a una base de datos y decir, toda esta información no me sirve. Entonces, con las opciones quitar y quitar otras columnas, podemos quitar estos atributos o variables que no necesitamos, las columnas. ¿Alguien se anima a comentarme la diferencia entre quitar y quitar otras columnas? Mm, mm. La opción quitar una columna, lo que hacemos es seleccionar un número de columnas predeterminado y quitar la columna que seleccionamos. Caso contrario, si le seleccionamos 3 columnas, por ejemplo, y hacemos clic en quitar otras columnas, lo que vamos a hacer es quitar el resto de las columnas de la base y solamente conservar estas 3. ¿Bien? Luego está la opción de reemplazar los valores y errores, similar a Excel, ¿no? Donde al hacer clic derecho sobre el encabezado de una columna y hacer clic en reemplazar los valores, podemos sustituir un texto por otro. ¿Bien? Otra opción útil es reemplazar los errores. ¿Bien?
En caso de que tengamos un error en alguna columna, reemplazar ese error por algún valor que nosotros decíamos. Y finalmente, cambiar el nombre es una cuestión obligada, diría más que recomendable, debido a que mientras más prolijos seamos a la hora de identificar el nombre de cada una de las columnas, más fácil va a ser luego para trabajar generando las visualizaciones, ¿bien? Así que siempre recomiendo que en Power Query se queden con solamente lo necesario y que identifiquen cada una de las variables con el nombre correcto para después hacer más ameno el trabajo buscando la información en los objetos visuales. Algunos otros ejemplos. Bueno, nosotros con la opción quitar columnas vimos cómo eliminar variables o columnas que no necesitamos. Con la opción filtrar valores vamos a poder eliminar filas que no necesitamos. Supongamos que yo trabajo para La Nación, ¿no? Y me pidieron, y trabajo con solamente la provincia de Santa Fe, ¿no? Haciendo relevamiento, informes con esa información. Si la información me viene con todos los datos de la Argentina y yo lo único que necesito es tener la información de Santa Fe, lo más óptimo sería filtrar esa base y solamente quedarme con las filas de lo que sea que esté analizando, obra pública quizás, o hospitales o escuelas en la provincia, filtrar solamente los registros que sean de Santa Fe. Y de esa forma nosotros eliminamos las filas que no necesitamos. ¿Bien? Para filtrar valores podemos aplicar el filtro es igual a, no es igual a, comienza por, no empieza por, en caso de que sea un texto. En caso de que sea una fecha, podemos aplicar un filtro de fecha, que el año sea un año predeterminado, que la fecha sea posterior a una fecha determinada. Muy similar a Excel. ¿Bien? Bueno, vamos a comentar por arriba que además en Power Query podemos generar columnas. ¿Bien? Nosotros tenemos distintos tipos de columnas. Están las columnas personalizadas, las columnas condicionales y las columnas de índice. ¿Bien? En las columnas personalizadas podemos pedirle, por ejemplo, que multiplique la cantidad por el precio y generamos una columna que sea valor de la venta, ¿no? En la columna condicional podemos hacer una columna que, dependiendo de la condición que se esté evaluando, va a devolver un valor u otro, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, si la cantidad vendida es mayor a 1000, si en el nombre de la columna cantidad vendida es mayor a 1000, ponemos venta grande. Caso contrario, venta chica. Y de esa forma, nosotros en las primeras columnas ponemos una condición y en caso de que se cumpla esa condición arroja un valor, o caso contrario, arroje otro. ¿Bien? Y luego también está la opción de columna de índice. ¿Alguna consulta hasta aquí? El resultado de la columna personalizada puede estar sujeta al resultado de la columna adicional. El resultado de la columna personalizada puede estar sujeta al resultado de la columna adicional. Perdón, no adicional, a la columna condicional. Por supuesto, pensemos que son dos columnas distintas, ¿no, Juan? Si nosotros hacemos primero la columna condicional, ¿no? Por ejemplo, que devuelva algún número, y luego como paso posterior usamos la columna personalizada que usa esta columna condicional, obvio que dependiendo de cómo nosotros programemos esta columna, se va a ver modificado el cálculo en la columna siguiente. ¿Me explico, no? Si nosotros vamos a ir...
Perdón, Sí. en un ejemplo práctico, por ahí después lo vamos a poder ver. Bien, bien, sí, sí, totalmente. Pero por supuesto que nosotros en Power Query, ahora lo vamos a ver cuando empecemos a platicar, lo que vamos a hacer es generar una serie de pasos, ¿bien? Vamos a hacer el paso 1, el paso 2, el paso 3 como si fuera una receta de cocina o instructivo, ¿no? Nosotros le decimos a Power Query, bueno, primero genera esta operación, esta operación, esta operación. Obvio que los pasos de arriba van a influir en los pasos de abajo, ¿bien? Yo, por ejemplo, si en el paso 4 quiero cambiar el tipo de dato de la columna llamada material, y yo antes saco la columna material, cuando quiera cambiar el tipo de dato de la columna material, como yo la saqué, va a saltar error, ¿bien? Entonces, la cronología es muy importante, digamos. Ahora vamos a ver cuando empecemos con el ejercicio de repaso. Bien, repaso de transformaciones avanzadas. ¿Alguien recuerda lo que es anexar y combinar consultas? ¿Y la diferencia que existe entre una y otra? Son operaciones Sí, sí. muy... Sí, comentá. Para anexar tenías que tener exactamente los mismos encabezados o De sea, columna. el mismo formato, la misma conformación y el mismo orden en las bases para que te las pueda incorporar debajo. Sí, exactamente. Como dijo Pablo, ¿no? Si En leí el bien. otro, claro, en el otro se suman a la derecha, así que es agregar columnas, no necesariamente tenía que tener el mismo formato. Exactamente. Anexar consultas, lo que nosotros hacemos es dos bases que versan de lo mismo, ¿bien? Por ejemplo, tenemos no sé, los resultados de las elecciones de La Plata con los resultados de Ensenada, y como son ambas bases de votos, lo que podemos hacer es anexarlas, sumarlas todas en una sola. O, no sé, por ejemplo, la nómina de escuelas de Cava y la nómina de escuelas de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, como tenemos una base de escuelas y otra base de escuelas, lo que podemos hacer es sumar todas las escuelas en una sola base. Como dijo Pablo, es necesario que el formato de las columnas sea iguales, que el nombre de las columnas sea iguales, y el orden no es necesario que sean iguales. ¿Bien? O sea, puede estar la columna A la derecha del todo, que lo va a identificar por el nombre de la columna. Así que no va a haber problema con eso. Entonces, lo que nosotros hacemos es expandir la tabla de una manera vertical. Nosotros a esta la ampliamos y agregamos registros abajo. ¿Bien? Tenemos la posibilidad de anexar dos tablas en una sola, o podemos optar por la opción 3 o más tablas y anexar más de 2. ¿Bien? 3 o más. ¿Bien? En caso de que tuviéramos, no sé, las escuelas de Cava, de Buenos Aires y del resto de Argentina, podríamos anexar las 3 tablas en una. ¿Bien? Y siempre es recomendable que cuando tenemos tablas que versan de lo mismo, que hablan de lo mismo, escuelas en este caso, estén todas en una sola, ¿bien? Porque después es más óptima para usarla en los objetos visuales. En cambio, el otro proceso, que es el proceso hermano de anexar, que es combinar, como dijo Pablo, lo que hace ensancha, o sea, agranda hacia la derecha, agrega columnas. Este proceso lo que va a hacer es parecido a una operación de join en SQL, para los que conocen, o algo similar a la opción buscar B en Excel, ¿bien? Vamos a volver al ejemplo del Excel que estaba súper claro. Yo, por ejemplo, tengo esta tabla de ventas, tengo esta tabla de productos. Con la opción combinar consultas, lo que voy a poder hacer es traer el nombre del producto, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, no vamos a ver la fórmula de Excel, pero a título de ejemplo, vamos a agregar a la base que tenemos una columna adicional que va a provenir de esta base,
y que yo para poder traerme esta información, fíjense que tengo que identificar un argumento, una variable de conexión, ¿no? En este caso el ID de producto. Porque yo de alguna forma tengo que decirle, bueno, quiero que me traigas el nombre del producto, pero ¿en base a qué criterio? Entonces le digo, bueno, ok, tráeme el nombre del producto según el ID de producto de acá que se coincida con el ID de producto de acá. Entonces de esa forma nosotros con combinar lo que hacemos es ensanchar la base y agregar nuevas columnas al final. ¿Bien? Si volvemos aquí, cuando seleccionamos una tabla y hacemos clic en combinar consultas, debemos seleccionar la tabla y las variables en común entre ambas tablas. Lo que tengo que hacer es seleccionar, por ejemplo, el ID de producto de la tabla ventas con el ID de producto de la tabla productos, para decir por dónde quiero que se conecten las bases. No es necesario que el nombre de las columnas sean iguales a la hora de generar la relación entre las tablas o de generar el proceso de combinación. Lo que sí es necesario es que estén escritas de igual manera, ¿bien? Si nosotros en la tabla de acá, en vez de decir 1, dice 1 escrito, acá no va a traer nada, ¿bien? Pero esto se puede llamar producto ID, por ejemplo, no necesariamente se llama igual al atributo en la tabla de ventas y va a funcionar de igual manera. ¿Bien? Vamos a volver a la filmina. ¿Alguna consulta hasta aquí? Solo para recordar, no me acuerdo qué pasaba cuando tenías más de un valor relacionado al primer valor de referencia. Si te traía los dos, te lo duplicaba. Eso es lo que no me acuerdo. Bien. Eso a veces puede ser algo deseado, que se duplique, porque lo que pasa es que lo duplica, ¿bien? Pensemos, ¿no? Nosotros en esta tabla de productos tengo el producto ahí 2 veces y acá dice mesa de mimbre, por ejemplo, ¿no? Lo que va a hacer es cada uno de estos registros ponértelo 2 veces y en uno te va a devolver mesa y en el otro mesa de mimbre, ¿bien? Entonces, efectivamente, cuando nosotros hacemos un proceso de combinar consultas, tenemos que tener cuidado y en consideración de que quizás de la tabla de la que queramos traer el dato, el valor esté duplicado, ¿bien? Y en ese caso, te lo va a duplicar. En SQL, cuando se hace un left join, pasa exactamente lo mismo, o en muchos lenguajes de programación. ¿Quedó claro, Pablo? Algunas veces es deseado eso, ¿bien? Se busca como un proceso de transformación del dato que se duplique la información. Pero es dependiente, esos casos son los menos, ¿bien? Sigamos. Bueno, esto en su momento cuando yo di el curso lo había dado, quizás si hay temas que en la edición que ustedes hayan hecho de Power BI nivel 1 no lo vieron o hay una duda, levante la mano, párenme y vamos un poquito más en profundidad. Pero esta temática yo la di cuando di el curso el año pasado, ¿bien? Hay dos operaciones que podemos hacer en Power Query que son duplicar o referenciar, ¿bien? Si nosotros tenemos, por ejemplo, la tabla 1, ¿no? La tabla de ventas, con el número de venta, producto vendido y cantidad vendida. Y acá tenemos valores, ¿no? Nosotros podemos, de esta base en Power Query, duplicarla o referenciarla. Bien, podemos hacer un duplicado o una referencia. Cualquiera de las dos opciones nos va a dar como resultado de que
la tabla de ventas va a estar en el modelo 2 veces. ¿Bien? Pero la diferencia sustancial entre duplicar y referenciar es que si yo hago una referencia, hago este proceso, cualquier cambio que yo haga en la tabla de original se va a ver impactado en la tabla de referencia. Bien, supongamos que yo tengo la tabla de ventas y le pago una referencia, genero una tabla de ventas 2, ¿bien? Y luego decido volver a esta tabla de ventas y eliminar la fila 3. Lo que va a pasar es que se va a eliminar la fila 3 también, porque esto quedó como una referencia, una copia en vivo todo el tiempo de la tabla anterior. En cambio, si yo hago un duplicado, una tabla de ventas 3, lo que voy a hacer es hacer una copia del momento de esta tabla y no va a estar más conectada, no va a ser una referencia, va a ser una copia que hicimos en ese momento. ¿Bien? Entonces, por más que yo elimine, agregue, demás, esta tabla no se va a ver modificada. ¿Bien? ¿Me expliqué la diferencia? La referencia es una copia exactamente igual a la tabla anterior y el duplicado es una copia de los pasos aplicados en ese momento de la tabla original. ¿Algún ejemplo donde apliquemos una u otra? Por ejemplo, eso depende mucho del caso. Nosotros, por ejemplo, sabemos que hacemos una tabla porque la queremos, porque tenemos ahí como tenemos en el mismo tablero dos modelos relacionales distintos y sabemos que, por ejemplo, tenemos un circuito con 3 tablas conectadas A y después tenemos 5 tablas conectadas B. 5 tablas en un circuito B. Me refiero a que tenemos, por ejemplo, por un lado, unas bases conectadas de este lado y otras bases conectadas de otro, porque, bueno, dentro del mismo tablero resolvimos dos informes, ¿no? Supongamos. ¿Bien? Y sabemos que esta tabla, que es la misma que se usa acá, queremos que siempre siga los mismos criterios que la tabla de acá, vamos a hacer una referencia. Si nosotros, por ejemplo, queremos duplicarla y generar algunas modificaciones para que esta tabla de ventas, que es un duplicado, sea distinta a la que se usa en este circuito, en ese caso va a convenir hacer un duplicado. ¿Me expliqué? Son cosas, o sea, van surgiendo con la práctica. ¿Claro? Ok, bueno, hay cosas me dicen. Y eso se puede programar, por ejemplo, si yo quiero mantener stock a fin de mes y Sí. duplicarlo y que me lo deje inamovible, reescribiendo cada fin de mes un nuevo archivo. Y después mantener el flujo o el stock actual en una que sí sea dinámica. ¿Eso se puede hacer? No, si el Excel de origen de datos se va modificando, cada vez que uno actualice, va a pisar el dato, ¿bien? ¿Me explico? Porque yo entro a Power BI, aprieto el botón de actualizar y se va a actualizar. Lo que uno puede hacer es duplicar, por ejemplo, supongamos que esto es un stock, ¿no? Tabla de stock, ¿no? Nosotros hacemos un duplicado de tabla stock al 12, al 31 del 12 del 2024, ¿no? Nosotros podemos entrar a Power Query y deshabilitar la actualización de este duplicado. ¿Me expliqué? Entonces, cuando yo apriete actualizar, este duplicado que yo le configuré que no lo actualice, no lo va a actualizar más. No sé si fue claro. Perfecto, sí, sí. Esta es la posibilidad. Si uno se la ingenia, está. Bueno, vamos a meter un poquito de pata, así vamos con la parte práctica y no quedan tantas dudas. Igual ya creo que terminamos, ¿eh? Bueno,
Ahí expliqué la diferencia entre duplicar y referenciar, ahora que lo vamos a leer y lo vamos a entender mejor. Si duplicamos una tabla, se crea una nueva consulta con las transformaciones incluidas, o sea, no queda referenciada la original. Cuando referenciamos una tabla, la nueva consulta va a ser un espejo de la tabla original. Y si modificamos la tabla original, va a modificar la referencia. La diferencia entre ambas es el comportamiento de las nuevas tablas, cuando se aplica una transformación adicional en la tabla original. Si la nueva tabla es una referencia, las nuevas transformaciones en la tabla original se aplicarán en ella. En cambio, en la tabla aplicada no se verán reflejadas las transformaciones hechas luego de la duplicación. Y hoy vamos a trabajar un poquito con esto, ¿bien? Anular dinamización de columnas. Esto que tenemos aquí, para Power BI, es como el terror puro, digamos, ¿no? Como la peor pesadilla que le puede pasar a Power BI. La realidad es que todo el mundo trabaja con este tipo de tablas. Estas tablas se denominan como tablas de doble entradas, porque por un lado tengo municipios y por otro lado tengo fechas. ¿Bien? El formato más óptimo para Power BI para poder después trabajar con esta información y generar gráficos es anular esa tabla de doble entrada y hacerlo en una tabla de simple entrada. ¿Bien? Y para eso existe el proceso de anular dinamización de consultas. ¿Bien? Que lo que genera es esto que vemos aquí abajo. Nosotros pasamos de este formato a este formato. ¿Bien? Ahora vamos a ver cómo hacerlo. Para aplicar esta transformación se deben seguir los siguientes pasos. Seleccionar las columnas que queremos mantener fijas, por ejemplo municipio, y anular la dinamización de las otras columnas. Hacemos clic derecho sobre municipios, anular la dinamización de otras columnas y generamos esto de aquí. Después podemos cambiar el nombre de estas. Por defecto se va a poner atributo y valor, el nombre, pero después le podemos cambiar el nombre a mes y, no sé, importe. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio práctico para repasar todos estos contenidos. ¿Alguna consulta hasta aquí? Bien. Bueno, en el aula virtual, bien, que voy a ingresar acá, en la clase 1 van a ver que tiene estas, por un lado tienen el tablero que vamos a gestar en esta clase. Aquí está la actividad de repaso, aquí está la presentación y estas son las tres bases que vamos a usar para hacer el ejercicio de hoy. ¿Bien? Estas tres bases son las de aquí, ¿no? Esta base ¿alguien me puede indicar de qué habla esta base? Se llama proyección de población. Pareciera que es la población, la cantidad de habitantes por cada uno de los municipios, por año, ¿no? Diciendo, bueno, proyectamos que en este municipio, que no sé cuál es, nos falta el nombre, vamos a tener, tenemos 17.000 habitantes en el 2010 y para el 2025 vamos a tener 17.603, ¿bien? Es como un censo. Entonces, por un lado tenemos esta base donde nos estaría faltando saber cuál es el nombre del municipio, ¿no? Por otro lado, tenemos la base de municipios ID. Aquí, ¿para qué creen que no va a ser útil esta base? Y tenés que ponerle nombre al numerito. Al numerito ese, exactamente. Para vincularlas, bien. Acá, si se fijan, pareciera que no tiene el mismo formato. O sea,
Acá, por ejemplo, Adolfo Alsina tiene este ID y acá el ID 7 no está. ¿Bien? Pero sabiendo que quizás, eso en realidad lo que hay que hacer es hablar con el área, ver la información y evacuar la duda, ¿no? Pero les voy adelantando que en realidad los últimos 3 dígitos de este archivo van a darnos el ID del municipio para después vincularlo. Este de aquí es Adolfo Alsina. Lo que pasa es que tiene el número 6 porque hace referencia a que es la provincia de Buenos Aires. ¿Me expliqué? O sea que no va a ser tan fácil relacionarlo. No lo vamos a poder hacer de una porque está de una forma distinta. ¿Bien? Sigamos. Y por último, deberíamos quitar los primeros 2 dígitos. Exactamente, para poder relacionarlo, como dijo Juan. Y luego acá tenemos una tabla que se llama Estructura Poblacional Afiliados de Idioma, que se sacó... sí, o pasar datos a columnas y lo dividimos, exactamente. Ahí dieron muchas opciones, ahora me van a ayudar cuando empecemos con la práctica, me van a decir cómo lo queremos resolver, ¿bien? Lo vamos a resolver juntos. ¿Qué pueden ver acá, en esta tabla? Tenemos una columna que es la total de la población, ¿no? Estos son la total de población que está afiliada a IOMA en 25 de mayo, ¿bien? El género en el que está distribuida la población y el rango etario en el que está distribuida la población, ¿bien? Esto, ¿a qué se parece que vimos recién en la presentación? ¿No tiene un formato similar a esto de acá? Una tabla de doble entrada. Bien. Tenemos, por un lado, los municipios y por otro lado, las distintas edades o los distintos sexos. Entonces, como bien dijimos, las tablas de doble entrada son la peor pesadilla de Power BI. Así que lo que vamos a tener que trabajar es en, por un lado, anular la dinamización de estas columnas y por otro lado, anular la dinamización de estas columnas para convertirlo en un formato más amable para Power BI. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Venimos bien? Sigamos. Entonces, vamos sin más preámbulo, ahora sí, luego de la hora de teoría y de presentación, vamos a abrir nuestro querido Power BI de escritorio. Vamos a ir a informe en blanco. Bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando generamos un tablero de Power BI desde cero? El primer paso. Importar datos, exactamente. Si no tenemos información, no puede hacer nada. Recordemos que acá en obtener datos tenemos distintas opciones. Nosotros a títulos prácticos en realidad Power BI la mayoría del tiempo se usa conectándose a información de Excel, pero está bueno que sepan que existen otras opciones ya más avanzadas, son aplicables y funcionan bien, ¿bien? Pero vamos a importar datos de un Excel, ¿bien? Porque los 3 archivos están en el formato Excel. Así que voy a hacer clic acá, el libro de Excel, y vamos... tengo un problema con la compu que la tengo que revisar. Al momento de abrir el navegador de archivos se traba 1 minuto. Así que bueno, aprovecho por si tienen alguna consulta o quieren opinar algo. Soy todo oídos. Bueno, ahí se desbloqueó. Cursos, Power BI nivel 2, clase 1. Bueno, ¿les parece si importamos primero las 3 bases y después nos podemos trabajar?
Vamos a primero a importar la de municipios. Bueno, les recuerdo que cuando nosotros importamos de un Excel, en esta pantalla de navegador van a aparecer tantas opciones como pestañas o hojas tenga el Excel, ¿bien? En este caso aparece una sola porque tiene una sola hoja, pero puede haber más de una. Acá va a haber una opción, una vista preliminar, y nosotros deberemos cliquear en cuáles son las distintas bases que queremos cargar en el modelo, ¿bien? Siendo que podemos cargar más de una a la vez. Fíjense que acá abajo aparece la opción cargar y transformar datos. ¿Alguien recuerda la diferencia entre estas dos opciones? Si quieren, vamos a esta a primero a cargarla. Bien, hacemos clic en cargar. Y veremos que lo que hizo es directamente cargarla. O sea, sin pasar previamente por el editor de Power Query para decir, ok, yo de esta base quiero, por ejemplo, quedarme solamente con el municipio de La Plata, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la diferencia sustancial? Si nosotros hacemos clic en cargar, directamente cargaremos la base como viene al modelo. Y si hacemos clic en transformar, antes de cargarla, entraremos al editor Power Query y realizaremos la cantidad de pasos que nosotros querramos para depurar la información. Una vez cargada la tabla, veremos que en la solapa de datos ya apareció y nosotros podemos sumar el dato al informe. Bien. Ya vamos a usarlo. Veremos que en la segunda solapa, repasamos, en la primera solapa está la vista de informe, en la segunda la vista de tabla, donde veremos todas las bases a las cuales nos conectamos. Y estas son las bases después del proceso de depuración de Power Query. ¿Bien? Luego la vista de modelo, donde aquí vamos a generar el modelo de entidad-relación. Bueno, volvemos, vamos a seguir importando Excel. Vamos a subir ahora la proyección de población. ¿Bien? Nos va a aparecer en el navegador las distintas hojas, pestañas que tenga el Excel que estamos buscando. ¿Bien? Al hacer clic sobre alguna de las hojas vamos a tener una vista preliminar. Fíjense que está tardando en cargar. Hacemos clic en población y vamos ahora a la opción transformar datos para ver la diferencia. Fíjense que a diferencia de la opción cargar, antes de cargar, fíjense que acá abajo tengo dos pestañas ahora, ¿no? Antes de cargar la información a Power BI Desktop, lo que hizo fue abrir otra ventana con el editor de Power Query, para que nosotros podamos depurar la información antes de cargarla. ¿Qué correcciones pueden ver a simple vista que habría que hacer con esta tabla? Nombre de las columnas, bien. Mínimo el primer dato de ID, bien. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es
Fíjense que no identificó los encabezados correctamente. En realidad, el nombre de las columnas pasa muchas veces cuando identifica siempre el mismo tipo de dato y no identifica texto y dato abajo. Pasa muchas veces. Para esto, Power BI y Power Query nos da esta opción, que es usar la primera fila como encabezado. Lo que va a hacer es promover todo el registro 1 al nombre de la columna. Hacemos clic acá en usar la primera fila como encabezado. Bien. Voy a ir para allá y usted me va a decir si ven algún problema más. ¿Qué ven acá? Sí, reemplazar las celdas vacías como dato no registrado puede ser. Info vacía, bien. Bueno, por un lado, todas estas columnas de acá a la derecha son columnas que están en blanco. ¿Bien? A nosotros nos interesa tener la población de 2010 a 2025. Se ve que cuando trabajaron con el Excel, en algún momento generaron algún dato en estas columnas y estas columnas no son deseadas. Entonces, ¿qué podemos hacer con todas estas columnas? Ahora vamos con la pregunta de Juan. Vamos a primero quitar las columnas. Si nosotros hacemos clic sobre una columna y hacemos clic derecho y vamos a la opción quitar columnas, solamente quitaríamos esta. Manteniendo apretado el botón control, podemos seleccionar varias a la vez. Y mejor aún, manteniendo apretado el botón shift, si nosotros nos paramos en la columna 18, vamos al final y seleccionamos, apretamos shift y manteniendo apretado shift, seleccionamos la última, lo que va a hacer es seleccionar todo el rango de columnas. Y haciendo clic derecho, ahora que deberíamos usar la opción quitar columnas o quitar otras columnas. Quitar columnas. Perfecto. Fíjense qué pasa si pongo quitar otras columnas. Que no es la opción correcta. Lo que hizo fue conservar las columnas seleccionadas. Como nosotros no queremos, para solucionarlo, lo que podemos hacer es navegar en la tabla de configuración de la consulta, en la sección pasos aplicados. Todas las transformaciones que nosotros vamos programando en Power Query van quedando guardadas acá. Entonces, podemos eliminar el paso este con la cruz y ahora sí es el control Z exactamente. Es como en Power Query no existe control Z, así que lamentablemente tenemos que operar de esta manera, pero por suerte no es necesario programar con código, están todos los comandos a simple vista como para poder ir limpiándolo. Ahora sí, manteniendo Shift apretado, voy a seleccionar de qué columna hasta qué columna quiero. Botón derecho, quitar columna. Germán, Sí. Hola. Sí, Pablo, ¿no? No, primero las damas. No sé si se me escuchaba o no porque tenía trabado el auricular. ¿Cómo estás, Germán? Un gusto. bien. Mira, te hago esta consulta en relación a una de las preguntas que estaba en el repaso. Había algo similar, o no sé si yo no lo entendí bien, pero que entre las opciones estaba si había que mantener el elegir columnas o el eliminar columnas, ¿no? Y decía como que la más óptima o la eficiente en casos como este era el de elegir columnas, o sea, seleccionar las columnas que van a elegir y luego eliminar las otras. Te digo porque eso es una No, de no, las que yo hay- respondí otra opción y te quería consultar con respecto a eso. Acá en este caso veo que la cantidad de columnas es similar entre las que hay que conservar y las que hay que no. eliminar, pero bueno, quería que me pudieras sanear esa duda. No, justo esa pregunta revisamos y fue en la que más errores cometieron. Así que no te sientas mal. Era media engañosa. También depende mucho del caso. En este caso fue muy fácil eliminarlo porque estaban todas las columnas juntas, ¿no? Pero la opción que está seteada como correcta en el cuestionario, voy a eliminar este paso. Voy a ir a elegir columnas. ¿Bien? Y acá, en el caso que quiera conservar, por ejemplo, no sé, esta y esta, fíjense que es muy sencillo elegir.
3, 4, 5 columnas que están totalmente dispersas. Es más fácil que estar buscando en el archivo las columnas que están desordenadas. ¿Me explico? Entonces hacemos clic en aceptar y lo solucionaríamos. En este caso, con esta opción, ¿cómo deberíamos hacer? Demoraríamos más. Así que en realidad habría que reformular la pregunta y depende. Lo vamos a tomar como sugerencia porque ya acá a simple vista nos demoramos más haciéndolo así. Así que, entonces, en resumen, es cuestiones de cualquiera de las 4 opciones que están en el formulario, en el cuestionario, se resuelve. Según el tipo de caso, si todas las columnas que queremos quitar están juntas, lo más fácil es seleccionarlas y quitarlas. Si están dispersas, la mejor opción es esta. ¿Me expliqué? Sí, perfecto. Muchísimas Acá gracias. lo que vamos a hacer entonces es conservar estas. Y hacemos clic en aceptar. Ahí está. Bien, me habían preguntado cómo podemos saber si A mí me quedó una pendiente Ujú. que está vinculado con esto, por esto te la hacía. ¿Se puede, o sea, definir un criterio para eliminar las columnas? En ese caso, vos eliminaste todas las que tenían 100% vacío. ¿Yo Sí. puedo con algún comando directamente eliminar las columnas totalmente vacías? Con las filas sí se puede. Con las columnas debería revisarlo. Me lo voy a anotar acá. Pablo, ¿no? Sí. Pablo. Ahora vamos a ver la opción con las filas. No quiero demorar mucho tiempo investigando y demás, pero te lo resuelvo, te lo contesto por La correo de durante la filas sí, semana. esa la tenía, pero en este caso, como justo habían puesto, están todas 100% vacías, este, sería más Perfecto. sencillo si tenés alguna intercalada, por las dudas, Claro. para no borrar de punta a punta, ¿viste? Exactamente. Igual, por lo general, Pablo, las columnas son los atributos que queremos, ¿viste? Entonces, por lo general, seleccionamos las columnas que queremos quedarnos y se soluciona, ¿viste? Si nosotros hubiéramos optado por la opción esta, borré, ¿no? Selecciono de acá hasta acá y pongo quitar otras columnas, el día de mañana, si aparecen otras columnas en blanco, también se eliminan. Porque en realidad lo que estoy diciendo es que quiero conservar esta y esta. ¿Me explico? De esta forma ya lo resolverías. Pero sin embargo, me lo anoté para verlo durante la semana. ¿Vale? Perfecto. Y con respecto a las filas en blanco, que también me dijeron, al momento de limpiar datos, la mejor opción siempre es inicio, quitar filas en blanco. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si yo agarro y saco los nulos de la columna 2010, quizás en este registro de acá haya una ID de municipio y haya población en otros años y me estoy perdiendo información. ¿Bien? Por eso, cuando nosotros queremos filtrar y sacar los registros nulos, la mejor opción para evitar ese tipo de error, no sé si me expliqué, creo que fui bastante rápido, pero supongamos que aquí abajo, este municipio de Ciudad Autónoma de Buenos Aires se fundó, no sé, en el 2000, no, justo agarré una tabla de afiliados. Este municipio de acá no existía en el año 2010. Si yo elijo filtrar por la columna 2010 y sacar este registro, estaría pecando en perder información del resto de las columnas. ¿Bien? Por eso, la mejor opción para depurar filas siempre es ir a quitar filas en blanco. ¿Fui claro? Bueno, cualquier cosa, levanten la mano, consulten. Bien. ¿Y qué habíamos dicho? Primero preguntémonos. ¿Nos sirve lo mismo que en el Excel? Sí. ¿Nos sirve conservar
la población total de la provincia de Buenos Aires? Si yo tengo este mismo número discernido en el resto de... es un totalizador, digamos, ¿no? ¿Nos sirve tener esta fila? Si después yo puedo sumar en el tablero el resto. Bien, Juan dice que para mí no. No, Para mí tampoco. ¿Cómo podemos quitar este registro que no nos sirve? Porque está la información duplicada. Hay varias formas. Uno puede ir a la opción quitar filas superiores y decir que quiero eliminar la primera fila, ¿no? Pero ¿qué pasa si el día de mañana este 6 no está acá, sino que está en el final? Cuando actualicemos la información, ¿no? Y cuando nosotros actualizamos el dato, el día de mañana con una base de datos nueva, puede ser que no haya sido la mejor opción. Entonces, la mejor opción en este caso, como sabemos que siempre es el 6, es jugar con el filtro y decir, bueno, cuando el municipio ID es 6, que es la provincia de Buenos Aires, no lo voy a incluir dentro del filtro y lo voy a eliminar. ¿Hasta ahí bien? Esa es la forma más óptima en este caso. Bien. ¿Qué habíamos dicho de este ID? Este ID, algunos puede ser que haya entrado más tarde, pero antes de empezar con el tablero, vimos que en la tabla de municipios el ID no está exactamente igual. Porque le falta como un 6 adelante. ¿Cómo podríamos corregirlo para que esta base se conecte con esta base? Sí, se puede agregar el 6 acá. Sería sumarle 6000 a este número. Es una opción, no lo voy a negar. Vamos a resolverlo de dos maneras. Así repasamos un poco. Yo, por ejemplo, podría resolverlo diciendo, bueno, a esta le voy a agregar el 6. Entonces, voy a agregar columna personalizada. Columna personalizada, cuando nosotros vamos a esta opción, nos va a decir arriba qué nombre de columna queremos. Vamos a poner código municipio corregido. Y lo que vamos a hacer es agarrar el código municipio y sumarle 6000. Y ahora sí, esta base de acá se puede comunicar por esta columna con esta base de acá. Recuerden que en caso de que no estén conformes con algo, además de borrarlo, algunas opciones de los pasos aplicados tienen un simbolito de ajuste, de una tuerquita, donde nosotros podemos ir y modificar algo si así lo deseamos. ¿Bien? Esta es una forma. Otra forma, como bien dijeron más temprano, es quedarnos con los últimos 3 caracteres dividiendo la columna, ¿no? No recuerdo quién dijo eso hoy más temprano, lo vi en los mensajes. Pero es una opción. Podríamos dividir la columna. Fíjense que acá la opción dividir columna está en transformar y acá dividir columna. Y acá por cuál opción dicen que podríamos extraer los últimos 3 dígitos. Porque nosotros lo que desearíamos es eliminar el 6 de adelante. Vamos a ir por número de caracteres. Número de caracteres. Una vez lo más a la... ¿Y qué opción cliqueamos acá? Y sería la función izquierda en Excel, traer de derecha en este caso, traer los 3 de la Entonces derecha. vamos a poner una vez lo más a la derecha posible, 3. ¿Probamos con esta? A ver qué pasa.
pareciera que funcionó, ¿no? Igual los invito, se aprende experimentando. Hasta incluso yo que trabajo un montón con esto, hay muchas cosas que me olvido y uno va probando y va aprendiendo un poco la lógica, ¿no? Pero bueno, esta opción, bien como dijiste, funcionó. ¿Qué Entonces, herramienta usaste? ¿Qué opción usaste? Que eso es lo que no vi. vimos número de caracteres 3, los más a la derecha posible. Previo a eso, Seleccionamos la columna, fuimos a transformar, dividir columna por número de caracteres. Y ahí Gracias. apareció. Ahí va. Bien. Entonces, ahora, ¿esta columna nos sirve ahora? Esta, de acá. Fíjense que nosotros tenemos acá en la tabla de municipio el ID del municipio, que ahora se coincide con esta columna de acá, pero en esta primera quedó siempre el valor 6. Si solo tenemos Buenos Aires, ya no, dice Juan. Así que podríamos quitarla. ¿Qué otra cosa podríamos emprolijar ahora? El Tengo nombre de... una consulta. Ahí vos decidiste directamente quitar el valor de referencia. ¿Podrías haber agregado una nueva columna extrayendo los 3 y conservar la anterior tranquilamente? Sí, podríamos verla duplicado antes y después Ujú. dividiéndola en 2. Sí, yo creo que acá botón derecho puedes duplicar la columna. Entonces quizás podríamos haber duplicado y después haber hecho la división en el Perfecto. duplicado. ¿Bien? Acá lo que vamos a hacer es, a esta última columna vamos a cambiar el nombre a municipio ID. ¿Bien? Bien. Ahora, lo que preguntaron hoy más temprano, si la columna condicional influye en la columna personalizada, ¿no? Y viceversa. Fíjense que si yo decido, bueno, a esta variable me voy a parar en este paso y aquí le voy a cambiar el nombre de ID, ¿no? Y lo voy a insertar acá. En el paso siguiente me va a aparecer error. Va a intentar hacerlo, pero no va a andar. ¿Por qué? Porque cuando yo programé este paso, había dicho que filtre a municipio ID por valor distinto a 6. Pero yo en el paso anterior le cambié el nombre. Entonces, cuando quiere buscar ese nombre de variable, no está más. Entonces, es muy importante la secuencialidad, porque si nosotros decidimos volver al inicio del proceso y agregar un paso adicional al principio, eso puede traer consecuencias en los pasos futuros programados. ¿Me expliqué? Lo tomo como un sí, ¿eh? Sigamos. Sí, sí, sí. Está bien, bien, sigamos entonces. Bueno, último paso. ¿Qué tenemos acá? Volvemos al PDF. ¿Qué es esto? ¿Qué habíamos dicho? Que es la peor pesadilla de Power BI, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es anular dinamización porque en este formato es óptimo para poder hacer visualizaciones, ¿bien? Para ir directamente a ver por qué es más práctico, lo que vamos a hacer es ejercer la opción de duplicar y vamos a poner la información de las dos maneras distintas para ver por qué este formato es más complicado a la hora de trabajar. ¿Bien? Fíjense que si yo hago clic derecho sobre una base, está la opción de duplicar y de referencia. Bien, vamos a ir a la opción duplicar. Cuando nosotros hacemos eso, lo que va a hacer aquí en consultas es agregar la misma base una vez más y hace una copia independiente con todos los pasos. Fíjense que yo ahora puedo modificar el procesamiento de esta base al momento de actualizar y esta base se va a ver inmutada. En cambio, si yo la elimino y hago una referencia de medio de un duplicar, fíjense que en realidad lo que está haciendo es
tomar una copia en vivo de la tabla anterior. Entonces, si yo en la tabla anterior decido solamente quedarme con el registro 14, acá se va a ver impactado igual. ¿Me explico? ¿La diferencia entre referencia y duplicado? Referencia es una copia en vivo. Yo todas las cosas que vaya modificando acá van a estar impactadas allá. En este caso lo que vamos a hacer es hacer un duplicado. Vamos a eliminar esto. Bien. Vamos a eliminar el filtro este. Conveniente duplicar para las dudas. Sí, en algunos casos la práctica misma te va a ir indicando cuándo es mejor una que otra. Pero en la mayoría de los casos usamos duplicar, sí. Población. Vamos a duplicarla y esta vamos a poner población dinamizada. ¿Bien? Nosotros para dinamizar columnas tenemos dos opciones. Podemos seleccionar las columnas que queremos dinamizar. En este caso, con Shift, puedes seleccionar un rango entre varias columnas, o podemos con Control ir seleccionando varias. ¿Bien? En este caso voy a seleccionar desde el 2010 hasta el 2025 y hacemos clic derecho sobre el encabezado de la columna y hacemos clic sobre anulación de dinamización de columnas. ¿Bien? Bien. Ahora ya el formato está distinto, ¿no? Pasó exactamente lo mismo que habíamos visto en la presentación. ¿Bien? ¿Qué creen que pasaría si el día de mañana esta base se suma al año 2026, 2027, 2028, 2029? ¿Se sumarían, se dinamizarían o se agregarían como columnas nuevas? Arriesguen, arriesguen. Estamos vamos a equivocarnos. Columnas nuevas, dice Juan. Sí, exactamente. Estamos para aprender, o sea, no sé que sepan todo. Exactamente, serían columnas nuevas, porque en realidad nosotros cuando hicimos la opción, seleccionamos estas columnas y anulamos, dijimos, ok, cada vez que actualicemos la información, solamente dinamizar de 2010 a 2025. Si nosotros quisiéramos automatizar esto y que cada vez que se vayan agregando registros siempre lo dinamice, la mejor opción es seleccionar la columna que no queremos dinamizar, ¿bien? Que no queremos dinamizar, que queremos conservar, clic derecho e ir a anulación de dinamización de otras columnas. De esta forma, ahora tenemos exactamente el mismo resultado, pero el día de mañana, si se suma la columna 2026, 2027, 2028, por default la va a tomar como que la tiene que dinamizar. ¿Me expliqué la diferencia? Bien, sigamos. Vamos a hacer doble clic sobre el nombre de columna, vamos a poner el nombre año, vamos a poner acá población y vamos a cerrar y aplicar. ¿Bien? Cuando estamos en Power Query, quizás fue medio rápido, pero tenemos la opción de cerrar y aplicar, que lo que hace es cerrar el editor de Power Query y aplicar todas las transformaciones de depuración de datos que hicimos en el editor. ¿Bien? Y vamos a ver por qué razón es más óptimo, vamos a ir a vista de tabla, tener la información presentada de esta manera que de esta manera. ¿Bien? En este caso la tengo duplicada, pero a modo de ejemplo para que vean por qué esta forma de organizarla es mejor. ¿Bien? Vamos allá a vista de informe. Vamos a ir a tabla. Y supongamos que en esta tabla yo quiero poner el nombre del municipio. Vamos a ver si se generó el modelo de relación. Vamos. Fíjense que acá ya esta base de acá está relacionada con esta base. Lo tomó automáticamente. Bien.
Pero, ¿por qué? Porque tiene el mismo nombre. Nosotros lo que vamos a hacer es eliminar esta relación. Y sabiendo que la base de municipio tiene el nombre del municipio, porque fíjense que nosotros en la base del municipio tenemos el ID y el nombre del municipio. En el cambio, en las otras bases no lo tengo solamente el ID. ¿Qué deberíamos hacer para que estas bases se relacionen? ¿Y cuál sería la manera correcta de relacionarla? Justamente relacionarla, sí. Bueno, lo que vamos a hacer, recordemos que para relacionar bases hay muchas formas, pero vamos a relacionar a través de la ID del municipio, eso es lo que quería que me contesten, gracias a Vero. Vamos a decir, bueno, la tabla del municipio la quiero relacionar con la tabla de población. Entonces vamos a elegir la variable por la cual queremos relacionarla y a hacer pick and drop, se llama, agarrar y arrojar. Vamos a arrastrarla tal cual como adjuntamos un archivo a un correo y vamos a ponerla arriba de la variable, de las mismas variables de la base con la que la queremos relacionar. Entonces de esta forma, fíjense que se generó esta relación y vamos a hacer lo mismo con la base de la población dinamizada. ¿Bien? Acá aparecen otros parámetros para que podamos ir configurando. Si queremos cambiar la cardinalidad, el tipo de filtro. ¿Qué diferencia ven entre las dos relaciones? Una a una y una a varias. ¿Te animás a decir por qué acá está una única vez y acá está varias? ¿Alguien se anima? No, no está mal ahí de 25 de mayo. Lo que pasa es que en esta base de población, justamente como la información está en una tabla de doble entrada, el municipio ID siempre está una vez. Y la población está distribuida en varias columnas. Entonces, en esta base, municipio ID está una única vez. En cambio, en población dinamizada, se repite el municipio de Adolfo Alsina tantas veces como años haya. ¿Me expliqué? Por eso, de acá 1 a 1 y de acá de 1 a varios. ¿Bien? Ahora sí, vamos a seleccionar el nombre del municipio. Y si yo quisiera traer la población, vamos a repasar porque estoy yendo muy rápido, discúlpenme. Recordemos que en esta parte de informe, en la pestaña de visualizaciones, vamos a tener los distintos objetos visuales. Nosotros vamos a elegir la tabla. Al elegir la tabla se va a generar el esqueleto que nos está pidiendo, bueno, ingresa datos acá adentro. Vamos a cambiarlo mejor por matriz, ahora vamos a ver por qué. Y si yo quisiera agregarle información, es tan fácil como buscar las variables en la solapadatos y arrastrarla a los distintos campos disponibles del objeto visual seleccionado. ¿Bien? Siendo que si nosotros trabajamos con un gráfico circular, de anillo, de barras, de columnas, los parámetros de entrada, los argumentos van a ser distintos. ¿Bien? En este caso tenemos filas, columnas y valores. Si yo quisiera mostrar la población de los distintos años por municipio, en filas voy a poner municipio nombre. Y si tuviera solamente la base esta, lo que debería hacer es colocar la población de 2010, que fíjense que acá saltó un error, porque no está en formato número, la población de 2011, la población de 2012. Acá tenemos otro problema, que es la dirección de filtro. Ahí vamos. Fíjense que yo agregué los valores de la población, ¿bien? Pero es como que está mostrando el total y no está mostrando por municipio. Eso es porque acá en en el modelo relacional, en la información... Ah, no, acá, fíjense, ¿qué pasó acá? ¿Cómo están relacionadas las bases?
Sí, nada más direcciones. Uno a uno, nada más direcciones. Sí, pero fíjense que no lo relacioné por el código del municipio. ¿Me equivoqué o no? Lo decía por municipio nombre. Ah, Entonces vamos a botón derecho, propiedades, y vamos a, desde la opción propiedades, unir ID con ID. A propiedades, vamos a hacer de vuelta, y fíjense que ahora aparece la línea punteada. Esa línea punteada es decir que no está activa la relación. Vamos a propiedades, activar esta relación, guardar. Acá cometí el mismo error, mil disculpas. Vamos a ir a propiedades, vamos a unirlo por el código del municipio, vamos a activar la relación y guardar. Bien, ahora sí. Fíjense que si yo quisiera sumar todos los años, debería sumar cada una de las columnas y sería muy engorroso. Y el día de mañana aparece una nueva columna y tengo que ir sumándola. ¿Bien? Eso es porque la información en esta tabla de población está dispuesta de esta manera. En cambio, en la población dinamizada, que está dispuesta de esta manera, no vamos a tener ese problema, va a ser más sencillo. Igual de todas formas, les pregunto, ¿en qué formato está la columna esta? Población. Texto, ¿no? ¿A qué la deberíamos cambiar? número. Número. Vamos a cambiarla al número entero. Me dice que no es posible convertir el número entero. Revisemos por qué. Filtramos. ¿Qué ven acá? Al principio de todos los datos que hay en la tabla, en la barra de población. Un carácter, ¿no? Un guión. Entonces, lo que deberíamos hacer es, recuerden que para navegar entre Power BI de escritorio y Power Query, está la opción transformar datos que abre el editor. Y acá podemos aplicarle la modificación necesaria. Población dinamizada. ¿Qué podríamos hacer para solucionar el problema? Porque tenemos un registro donde aparentemente hay un guión. Vamos a Y ordenar. podés reemplazar las celdas vacías con cero si querés. O la celda con el guión. Lo que pasa es que el guión no lo encontramos. Lo que vamos a hacer es botón derecho, reemplazar los valores y vamos a reemplazar el guión por 0. No me deja. Botón derecho, reemplazar los valores, guión. Primero vamos a cambiar al tipo texto. Después vamos a botón derecho, reemplazar los valores, guión por 0. Y luego vamos a transformarla en número entero. Una pregunta, si vos lo tenías en número, ¿por qué te lo pasó a texto? ¿Por qué? Fíjense que acá todas las columnas, cuando importa el archivo de Power BI, en el tercer paso siempre va a definir de forma automática qué tipo de dato va a tomar. En este paso de acá. Y fíjense que para todos los números, para todos los años, optó por el formato decimal. ¿Lo ven ahí? Tiene todo 1,2, 1,2, 1,2. Salvo para esta. Porque efectivamente en el 2010 encontró acá un guión. Se ve que en la base de datos, origen, acá. A ver si en algún lugar tenemos esto. Entonces, cuando dinamizamos,
dijo, bueno, yo tengo todos estos campos. Tengo caracteres y números. Bueno, los números también son caracteres. Entonces, al momento de anular, el valor lo transformó en tipo... En realidad, este tipo ABC123 quiere decir tipo any, como que es cualquier cosa. Puede ser texto como número, como que no está definido. Pero eso todo se pasó por el error de que había un guión en el medio. ¿Me expliqué? Sí, sí. Entonces, acá ahora sí cambiamos el tipo de dato, cerramos y aplicamos. Y fíjense que teniendo ahora, habiendo hecho Power Query, pasar la columna a texto, reemplazar el guión por 0 y después cambiar a número, me dejó efectivamente cambiar el formato de esta variable a número entero. Y a la hora de querer hacer este gráfico, yo podría hacer una matriz, colocar el nombre del municipio como fila, el año como columna y la población como valor. ¿Y qué les parece? ¿Fue más rápido o más lento? ¿O más fácil trabajarlo con esta base o con esta base? ¿Me expliqué, no? Sí, perfecto. Bien. Bueno, la ejercitación con la base de idioma era prácticamente la misma. Era reforzar los conceptos de duplicar, referencia, trabajar con la anulación de dinamización. Lo que voy a hacer es aprovechar estos últimos 10 minutos para consultas. Voy a revisar un poco los errores que tuvieron en los cuestionarios y los invito a descargar el tablero de la clase 1 y ver cómo trabajamos con la base de idiomas, ¿bien? Porque no vamos a llegar. Y prefiero tener estos últimos minutos para consultas. Acá yo tengo los errores que tuvieron. Bueno, tal cual como dijo la compañera, en esta pregunta, que es la 13 del cuestionario de repaso, fue la que más error hubo. Y la vamos a reformular para el otro curso. Pero sí, la mayoría opta por esta opción. Opta por esta opción. Y esta es la que está puesta como correcta. Le damos la pregunta. Si quisiera quedarme con columnas específicas dentro de una base con gran amplitud de las mismas, ¿cómo sería la forma más óptima? Vimos que si las columnas están dispersas, si nosotros vamos a la opción de elegir columnas, después podemos elegir qué columnas queremos conservar y luego aceptar. Esta es la opción correcta. Salvo que todas las columnas estén muy juntas y podamos seleccionarlas fácilmente desde el editor de Power Query. Siguiente. ¿En qué formato predeterminado se descargan los datos en una tabla o matriz? En esta opción, fíjense en CBS. Muy bien, Juan. Fíjense que si yo a esta tabla voy de Power BI de escritorio, voy a los tres puntitos y exporto los datos, y los exporto, por ejemplo, en el escritorio, sin mucho más preámbulo, en el formato que te lo va a exportar es CBS, CCB. En el cuestionario estaba Excel, ninguna de las anteriores, una imagen PDF, claramente esta era la opción correcta. Y la última pregunta, que hubo muchos errores, fue esta de acá, porque Today es una fórmula en DAX que se usa para consultar la fecha de hoy. Muchas personas, por el hecho de decir, bueno, esta es la fórmula correcta, no llega a leer que también pregunta la hora, ¿bien? Por lo cual la función correcta es now, que además de traer la fecha, trae la hora actual. Voy a dejar de presentar, le voy a ver un poco las caras. ¿Dónde está Webex acá? Inicio.
Me perdí, no sé dónde está Webex. Tengo tantas cosas abiertas. ¿Siguen ahí, no? En la reunión. Sí, Ger. Sí. ¿A dónde tengo la reunión? Increíble. Ya he quemado, sí. Pero no lo encuentro. Eh, 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 eh. Bueno, mientras que busco dónde está Webex para poder cortar la transmisión, abierto a consultas, donde dice chat, y sí, debería estar ahí. Acá está, mira. Supongo que es esta. Ayuda de configuración. No puede ser tan difícil, che. Qué vergüenza. Acá, este es mi correo. Bueno, estoy abierto a consultas. Mientras que veo esto, ¿dónde está? Tendría que estar la opción de dejar de transmitir en algún lado. Voy a empezar a cerrar. Así sí aparece. Bueno, escucho, soy todo oídos. Ahí me apareció. Ahí estaba. Por mi parte no tengo mucha consulta en este momento. Debo repasar. Acá, expandir el panel, dejar de compartir. Revista de video. Ahí lo encontré. Detener video, opciones de audio. Ahí está. Ahora sí. Disculpen. Por mi parte no tengo muchas dudas, consulta en este momento, de repasar y hacer unas prácticas para ponerme otra vez en órbita. Sí, Juan, estamos atentos al foro para consultas. Yo descargué ya los archivos, este fin de semana voy a estar practicando. Bien, Juan. Bueno, durante la semana les recomiendo que si quieren ir practicando con una base de datos que ustedes tengan y hacer un producto ya sea del trabajo, personal o demás, pueden estar enviándonos al correo que nosotros les mandamos los recordatorios, los tableros, las bases, las consultas. Vamos a estar pendientes y respondiendo. La idea es que durante las clases haya una primera media hora o una hora de contenido nuevo, de herramientas nuevas, pero para nosotros es más útil cuando las herramientas se ponen en práctica, ¿bien? En el trabajo se usan todos los días. Así que el trabajo final no va a ser un trabajo particular con información de ustedes, debido a que nos demoraría mucho trabajo resolver estas inquietudes, sino que es un trabajo más general con una base de datos específica, ¿bien? Pero la idea es que también desarrollen sus propios productos y que nosotros podamos ir viendo el contenido y adaptándolo a las necesidades de cada uno de los casos particulares, ¿bien? Así que si no hay ninguna consulta, podemos dar por cerrada la clase. Nos quedan los últimos 5 minutos. Tengo un comentario, Ger. Sí. Pues mandé por el privado. Hay dos personas que no tienen el nombre como en sus perfiles acá. Entonces no puedo saber quiénes son en la lista. Si me pudieran mandar un mail por el que le mandamos el mail de bienvenida o algo así, para poder pasarlos el nombre de la lista, porque no tienen el nombre ahí en el visualizador, entonces no sé bien quiénes son. Puedo imaginarme quiénes, pero no. Ok. Bueno, eso sí, como dice Cele, por favor revisen cuando ingresan a la sesión de Webex que tengan el nombre y el apellido completo, así después podemos pasar asistencia porque somos nosotros mismos los que pasamos asistencia durante la clase. Así que por favor tengan en cuenta ese detalle. Y bueno, detengo la grabación.